Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Aquí donde la información vuela más rápido que un autógrafo de Can Yaman en un aeropuerto. Estamos felices de tenerlos de vuelta. Esperamos que estén listos para sumergirse en un nuevo torbellino de noticias jugosas y secretos revelados. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un drama con sabor a café turco, olor a Mediterráneo y por supuesto protagonizado por nuestro galán turco favorito, Can Yaman, y la encantadora Demet Özdemir. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de celos, de decisiones drásticas y de un profesor de italiano que al parecer, tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de un Can Yaman, digamos, un poquito territorial. Prepárense para un cafecito caliente porque la historia que les traemos hoy está que quema. Vamos a analizar los rumores, las pistas, las declaraciones y todo lo que se esconde detrás de esta supuesta purga en el equipo personal de Demet. ¿Realmente Can Yaman despidió al profesor de italiano de Demet por celos? ¿Hay fuego donde hay humo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chismecito, quiero recordarles a todos que aquí en el canal amamos el like, así que no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido que les traemos. Y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se arrepentirán. Tenemos preparados muchos más vídeos con chismes exclusivos, noticias de sus celebridades favoritas y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Activen la campanita, así no se perderán ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al drama. Bien, para entender completamente este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como todos saben o deberían saber, estos dos actores turcos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores de que ese romance había trascendido la ficción. Y en efecto, los rumores se confirmaron. Can y Demet se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación era pública, apasionada y llena de momentos adorables que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, o al menos eso parecía. Desafortunadamente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. Después de un tiempo, Can y Demet anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Pero aunque la relación amorosa llegó a su fin, la conexión entre Can y Demet, al parecer, nunca se rompió. A lo largo de los años han seguido manteniendo una relación cordial, han coincidido en eventos públicos y, de vez en cuando, han intercambiado mensajes en las redes sociales. Esto, por supuesto, ha alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego el rumor que nos ocupa hoy. Según varias fuentes y publicaciones en redes sociales, Can Yaman habría montado en cólera al enterarse de que Demet Özdemir estaba tomando clases de italiano con un profesor particular. Al parecer, Can, quien habla italiano fluidamente, se sintió amenazado por la presencia de este nuevo hombre en la vida de Demet. Ahora bien, aquí es importante hacer una pausa y analizar la información con cautela. Como saben, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y muchas veces se basan en especulaciones o informaciones falsas. Sin embargo, en este caso, la historia ha cobrado fuerza debido a varios factores. En primer lugar, la reacción de Can Yaman, según estas fuentes, fue bastante exagerada. Se dice que el actor contactó directamente a Demet y le expresó su descontento de forma airada. Además, algunas fuentes afirman que Can utilizó su influencia para presionar a Demet para que despidiera al profesor de italiano. En segundo lugar, el hecho de que Demet haya dejado de tomar clases de italiano poco después de este incidente ha alimentado aún más los rumores. Aunque no hay una confirmación oficial de que el despido del profesor haya sido motivado por los celos de Can, la coincidencia de los hechos resulta sospechosa. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la historia sea completamente falsa o que haya sido exagerada por la prensa. Puede que Demet haya decidido dejar de tomar clases de italiano por motivos personales o profesionales, y que la supuesta intervención de Can sea simplemente una invención. Pero como ya sabemos, a Can Yaman no le han faltado episodios de controversia en su carrera. En el pasado, el actor ha sido criticado por su comportamiento impulsivo, sus declaraciones polémicas y sus supuestos ataques de ira.
Por lo tanto, no sería del todo sorprendente que este rumor fuera cierto. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Khan. El actor siempre ha demostrado ser una persona apasionada, intensa y, en ocasiones, un poco posesiva. No es difícil imaginar que al ver a Demet compartiendo tiempo con otro hombre, incluso en un contexto profesional, Khan haya sentido celos y haya reaccionado de forma impulsiva. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave: ¿son justificados los celos de Khan Yaman? La respuesta, por supuesto, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Algunos podrían argumentar que Khan no tiene ningún derecho a sentir celos, ya que él y Demet son solo amigos y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Otros podrían decir que, dado el historial romántico entre ellos y la fuerte conexión que aún existe, es comprensible que Khan sienta un cierto grado de posesividad hacia Demet. Además, hay que tener en cuenta la cultura turca, donde las relaciones suelen ser más tradicionales y los celos se consideran, en algunos casos, una muestra de amor y protección. Pero independientemente de si los celos de Khan son justificados o no, lo que resulta preocupante es la supuesta utilización de su influencia para presionar a Demet a despedir al profesor de italiano. Si esto es cierto, estaríamos hablando de un comportamiento manipulador y controlador que no debería ser tolerado. Además, este incidente podría afectar negativamente la imagen pública de Khan Yaman. El actor ya ha tenido problemas en el pasado debido a su temperamento explosivo, y este nuevo rumor podría reforzar la percepción de que es una persona inestable y difícil de tratar. Por otro lado, también podría afectar la relación entre Khan y Demet. Si Demet se sintió presionada o manipulada por Khan, es probable que se sienta resentida y que se aleje de él. Incluso si la historia no es del todo cierta, el rumor en sí mismo podría generar tensiones y malentendidos entre ellos. Y hablando de Demet, ¿cómo se siente ella ante toda esta situación? Lo cierto es que la actriz ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que Demet no quiere alimentar los rumores y prefiere mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación. Por otro lado, podría indicar que Demet está molesta con Khan y no quiere hablar del tema hasta que se calme la situación. También existe la posibilidad de que Demet no esté al tanto de toda la polémica y que se haya sorprendido al enterarse de los rumores. En este caso, es probable que la actriz se sienta confundida y decepcionada por la actitud de Khan. En cualquier caso, lo cierto es que Demet se encuentra en una posición difícil. Por un lado, tiene que lidiar con la presión mediática y los rumores constantes. Por otro lado, tiene que manejar su relación con Khan, que parece ser cada vez más complicada. Y mientras tanto, los fans de Khan y Demet están divididos. Algunos creen que Khan actuó mal y que debería disculparse con Demet. Otros defienden a Khan y aseguran que solo estaba protegiendo a la mujer que ama. En las redes sociales, los comentarios y debates sobre el tema son interminables. Algunos fans incluso han creado hashtags para apoyar a Khan o a Demet, y se han organizado encuestas para saber quién tiene la razón. En definitiva, este rumor ha generado una gran polémica y ha puesto de manifiesto la compleja relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Si la historia es cierta, este incidente podría tener consecuencias negativas para ambos actores, tanto a nivel personal como profesional. Pero incluso si la historia es falsa, el rumor en sí mismo ha dañado la imagen pública de Khan Yaman y ha generado tensiones entre él y Demet. Ahora, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca. Si Khan sintió celos y actuó de forma impulsiva, es su responsabilidad asumir las consecuencias de sus actos. Si Demet se sintió presionada o manipulada, es su derecho defenderse y protegerse. Y nosotros, como espectadores, deberíamos respetar su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. En lugar de juzgar y criticar, deberíamos centrarnos en apoyar a Khan y a Demet en sus proyectos profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Quizás algún día, Khan y Demet decidan hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió, y podamos entender mejor su relación y sus motivaciones. Pero hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener la mente abierta y evitar sacar conclusiones precipitadas. En resumen, hoy hemos explorado el último rumor que rodea a Khan Yaman y Demet Özdemir, la supuesta purga del profesor de italiano de Demet debido a los celos de Khan. Analizamos el contexto de su relación, la sposi.
las motivaciones de Khan y el impacto que este incidente podría tener en su imagen pública y en su relación con Demet. También reflexionamos sobre la importancia de respetar su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Aunque la verdad detrás de esta historia sigue siendo incierta, una cosa es segura: la relación entre Khan y Demet sigue siendo un tema de interés para sus fans en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman actuó bien al despedir al profesor de italiano de Demet? ¿O creen que se extralimitó? ¿Piensan que los celos son justificables en una relación como la de Khan y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, déjenle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco profundizando en el drama, detalles exclusivos y análisis ampliado asterisco asterisco. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque como buenos investigadores del espectáculo, hemos excavado un poco más profundo y hemos encontrado algunos detalles jugosos que merecen ser analizados con lupa. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje al corazón del Khan de Metergate está a punto de volverse aún más emocionante. Asterisco asterisco el profesor de italiano, ¿quién es y qué sucedió exactamente? Asterisco asterisco. Primero vamos a ponerle rostro al hombre de la discordia, el profesor de italiano. Aunque su nombre se ha mantenido en el anonimato por razones obvias, diría yo, sabemos que se trata de un joven italiano, nativo de Roma, que se mudó a Estambul para trabajar como profesor de idiomas. Según fuentes cercanas a Demet, ella estaba muy contenta con sus clases y había avanzado considerablemente en el aprendizaje del italiano. Demet estaba entusiasmada con sus clases. Siempre hablaba maravillas del profesor, diciendo que era muy paciente y que le explicaba todo de forma clara y sencilla, nos confiesa una fuente anónima que trabaja en la agencia de representación de Demet. Ella realmente quería dominar el idioma para poder comunicarse mejor con los fans italianos y, quién sabe, quizás hasta para trabajar en proyectos en Italia. Pero de repente las clases se interrumpieron. Demet canceló todas sus sesiones con el profesor y dejó de mencionarlo por completo. Al principio, sus allegados pensaron que simplemente se trataba de un cambio en su agenda, pero pronto comenzaron a circular los rumores sobre la supuesta intervención de Can Yaman. ¿Qué sucedió exactamente? Según nuestras fuentes, Can se enteró de las clases de Demet a través de un amigo en común. Al parecer, este amigo le mostró una foto de Demet y su profesor de italiano, tomada durante una pausa en una de las clases. La foto, que supuestamente fue compartida en un grupo privado de amigos, mostraba a Demet y al profesor riendo y conversando animadamente. Cuando cambió la foto se puso furioso, nos cuenta otra fuente cercana al actor. No le gustó nada ver a Demet tan sonriente con otro hombre. Él es muy protector con ella, y aunque ya no están juntos, todavía siente que tiene cierto derecho sobre ella. Inmediatamente Can contactó a Demet y le exigió explicaciones. Se dice que la conversación fue acalorada y que Can le reprochó a Demet el hecho de estar pasando tiempo con otro hombre, especialmente uno que le estaba enseñando italiano, un idioma que él mismo domina a la perfección. Asterisco asterisco el factor Italia, la conexión de Can Yaman con el país de la bota asterisco asterisco. Aquí es donde entra en juego otro factor importante, la fuerte conexión de Can Yaman con Italia. Como sabrán, Can ha pasado gran parte de los últimos años viviendo y trabajando en Italia. Ha protagonizado varias series y películas italianas, ha aprendido el idioma a la perfección y se ha convertido en un ídolo para los fans italianos. Para Can, Italia no es solo un país extranjero, sino un segundo hogar. Él se siente muy orgulloso de su dominio del italiano y considera que es una parte importante de su identidad. Por lo tanto, no es difícil imaginar que se haya sentido amenazado al ver a Demet aprendiendo italiano con otro profesor.
Can siempre ha sido muy competitivo, nos explica un amigo cercano al actor. Él quiere ser el mejor en todo lo que hace, y no le gusta que nadie le haga sombra. En este caso, él sintió que el profesor de italiano estaba invadiendo su territorio. Además, la posibilidad de que Demet aprendiera italiano podría abrirle las puertas a proyectos en Italia, lo que podría acercarla aún más a Can, pero también a otros actores y productores italianos. Esto, al parecer, no le hacía ninguna gracia a Can. *** La presión y la purga, hasta dónde llegó la influencia de Can. ***. Después de la acalorada conversación con Can, Demet se enfrentó a una difícil decisión. Por un lado, quería seguir aprendiendo italiano y estaba contenta con su profesor. Por otro lado, no quería enfrentarse a la ira de Can y poner en riesgo su relación, por cordial que fuera. Según nuestras fuentes, Can no se limitó a expresar su descontento a Demet. También utilizó su influencia para presionar a la agencia de representación de Demet para que interviniera en la situación. Se dice que Can contactó directamente al director de la agencia y le exigió que convenciera a Demet de que despidiera al profesor de italiano. Can es un cliente muy importante para la agencia, nos cuenta un informante interno. Él tiene mucha influencia en el mundo del espectáculo turco, y la agencia no quería arriesgarse a perderlo. Por lo tanto, el director habló con Demet y le explicó que lo mejor era despedir al profesor de italiano. Demet, sintiéndose presionada por todas partes, finalmente cedió. Canceló sus clases con el profesor y le comunicó la decisión a la agencia. El profesor, por supuesto, quedó devastado. Había perdido a una alumna que disfrutaba mucho enseñándole, y además se había visto envuelto en un drama que no entendía. *** Las consecuencias, el impacto en la imagen de Can y Demet ***. Este incidente, como era de esperar, ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Can Yaman. Muchos fans y medios de comunicación han criticado su comportamiento, acusándolo de ser celoso, posesivo y controlador. Algunos incluso lo han comparado con otros actores turcos que han sido acusados de violencia de género. Can ha cruzado la línea, escribió un influyente bloguero turco en su cuenta de Twitter. No tiene ningún derecho a controlar la vida de Demet. Ella es una mujer adulta y puede hacer lo que quiera. Su comportamiento es inaceptable. Sin embargo, también hay quienes defienden a Can, argumentando que solo estaba protegiendo a la mujer que ama y que sus celos son comprensibles dado el historial romántico entre él y Demet. Estos fans señalan que Can siempre ha sido un hombre apasionado e intenso, y que su reacción es simplemente una muestra de su fuerte personalidad. Por su parte, Demet ha preferido mantenerse al margen de la polémica. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto y ha continuado con sus proyectos profesionales como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está muy molesta con Can y que se siente traicionada por su comportamiento. Demet está decepcionada con Can, nos confiesa un amigo de la actriz. Ella siempre lo ha considerado un amigo y un confidente, pero ahora siente que la ha decepcionado. No entiende por qué se comportó de esa manera, y no sabe si podrá perdonarlo. ***, ¿reconciliación imposible? El futuro de la relación Can-Demet ***. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿podrán Can y Demet superar este incidente y mantener su relación cordial? La respuesta, por supuesto, es incierta. Por un lado, la fuerte conexión que existe entre ellos y el cariño que se tienen mutuamente podrían ser suficientes para superar este bache. Ambos son conscientes de que su relación es importante para sus fans y que una reconciliación sería muy bien recibida. Por otro lado, la desconfianza y el resentimiento que han surgido a raíz de este incidente podrían ser demasiado fuertes para superar. Demet podría sentirse incapaz de perdonar a Can por haber intentado controlar su vida, y Can podría sentirse avergonzado por su comportamiento impulsivo. En cualquier caso, lo cierto es que la relación entre Can y Demet ha cambiado para siempre. Este incidente ha puesto de manifiesto las tensiones y los desafíos que existen entre ellos, y ha dejado en claro que su relación no es tan idílica como muchos fans creían. ***, más allá del chisme, reflexiones sobre los celos, el poder y la cultura ***. Pero este drama, más allá del chisme y el entretenimiento, nos invita a reflexionar sobre temas más profundos, como los celos, el poder y la cultura. Los celos, como hemos visto, son una emoción compleja que puede surgir en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, amistosa o profesional.
En el caso de Kanyaman, sus celos parecen estar relacionados con su fuerte conexión con Italia y su deseo de proteger a Demet de posibles amenazas. Sin embargo, es importante distinguir entre los celos normales y los celos patológicos. Los celos normales son una emoción natural que puede ayudarnos a valorar y proteger nuestras relaciones. Los celos patológicos, por otro lado, son irracionales y obsesivos, y pueden llevar a comportamientos destructivos y controladores. En el caso de Kanyaman, su comportamiento parece estar más cerca de los celos patológicos, dado que utilizó su influencia para presionar a Demet a despedir al profesor de italiano. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no debe ser tolerado. Además, este incidente también nos invita a reflexionar sobre el poder y la influencia en el mundo del espectáculo. Kanyaman es un actor muy famoso y exitoso, y su poder e influencia le permiten ejercer presión sobre otras personas y manipular situaciones a su favor. Es importante recordar que el poder y la influencia deben ser utilizados de manera responsable y ética. Los famosos tienen una gran responsabilidad social y deben ser conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en los demás. Finalmente, este drama también nos invita a reflexionar sobre las diferencias culturales en la forma en que se entienden y se expresan los celos. En algunas culturas como la turca, los celos se consideran una muestra de amor y protección. En otras culturas, los celos se consideran una emoción negativa que debe ser controlada y reprimida. Es importante ser conscientes de estas diferencias culturales y evitar juzgar a otras personas en función de nuestros propios valores y creencias. Sin embargo, también es importante defender los derechos humanos y condenar cualquier tipo de comportamiento que sea abusivo o controlador, independientemente de la cultura en la que se produzca. *** Conclusión: el show debe continuar. ¿Pero a qué precio? ***. En resumen, el drama de Kanyaman y Demet Özdemir es una historia compleja y fascinante que nos invita a reflexionar sobre temas importantes como los celos, el poder y la cultura. Aunque la verdad detrás de esta historia sigue siendo incierta, una cosa es segura: la relación entre Kan y Demet ha cambiado para siempre. Ahora, solo el tiempo dirá si podrán superar este incidente y mantener su relación cordial. Mientras tanto, el show debe continuar, ¿pero a qué precio? Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado aún más interesante y entretenido con todos estos detalles exclusivos. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cambió su perspectiva sobre Kanyaman después de conocer estos nuevos detalles? ¿Creen que Demet debería perdonarlo? ¿Qué creen que sucederá con su relación en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, déjenle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.